Bien, amados hermanos, gracias por la oportunidad que nos dan o me dan para poder compartir el estudio de la palabra y de igual manera, pues es una manera en la cual pues también salimos edificados. Vamos al título o a la parte que nos corresponde, que sería Hebreos capítulo 7 del versículo 20 al versículo 28, donde venimos a hablar ahora acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo. El propósito que llevamos en esta lección es poder apreciar el sacerdocio de Cristo como superior al sacerdocio levítico y es lo que vamos a centrarnos en los versículos que vemos, el versículo 20 hasta el versículo 28. Aquí habíamos visto en los primeros 7 capítulos de la epístola y la secuencia o el pensamiento principal era la superioridad de Cristo, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, superioridad en cuanto a los profetas. En el mismo capítulo 1, el verso 4 hasta al capítulo 2, verso 18, pues se nos viene hablando la superioridad de Cristo sobre los ángeles, en el cual también vemos que tuvo una parte importante los ángeles en cuanto a la entrega del Antiguo Testamento, y de igual manera también miramos en cuanto que Cristo era superior en cuanto a Aarón y el sacerdocio levítico, es lo que miramos entonces en el capítulo 5, el versículo 1 hasta el versículo 10, y todo el capítulo 7 pues lleva esa secuencia de mostrarnos la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón. Lo que notamos entonces que al mostrarnos la superioridad del sacerdocio de Jesús, el autor ha hecho así de paso a Jesús, en el cual se nos indica entonces que está calificado para ser sacerdote en virtud de su llamado, digamos, del llamado divino y del sufrimiento. Y es lo que miramos en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 8, en el cual dice, se presentaba diciendo un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Habíamos visto entonces que la orden sacerdotal de Melquisedec se muestra como superior comparado con Araón y Abraham. Y es muy importante entonces que Cristo se haya convertido en tal sacerdocio por varias implicaciones que nosotros miramos en Hebreos capítulo 7, lo que miramos del versículo 11 hasta el versículo 19, en el cual pues miramos que el sacerdocio levítico no pudo acercarnos o hacernos perfectos ante Dios. Y lo otro impedimento que miramos es la ley sobre la cual se basó el sacerdocio levítico, pues miramos entonces que así había sido anulado. En el momento en el cual Jesús clavó en la cruz del Calvario la ley, pues el sacerdocio levítico, pues a partir de ahí ya no tiene vigencia. Y lo que vemos ahora es que Cristo nos ofrece ahora una mejor esperanza, y también se nos manifestaba que a la misma hora de ofrecernos una mejor esperanza, pues dice, nos podemos acercar a través de Cristo al Padre. Y es la exhortación que nosotros vemos de acercarnos confiadamente al Padre. Ahora llegamos en los versículos del 20 al 28, en el cual, pues lo que notamos aquí es que entramos a un clima de comparación donde Jesús se contrasta con aquellos que sirvieron el sacerdocio levítico, y donde se exalta o se presenta lo que sería la superioridad de Cristo, del sacerdocio de Cristo, en el cual pues miramos es claramente demostrado. En este pasaje o en estos pasajes encontramos al menos 4 puntos que ilustran a Jesús en cuanto a su superioridad. Y la primera que notamos es en cuanto a su llamado divino, que es lo que notamos en los versículos 20 al 22 de Hebreos capítulo 7. Si me acompañan, dice de esta manera, y por cuanto fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Notamos entonces que en estos versículos se nota que los sacerdotes levíticos fueron designados por un mandato divino. Cuando nosotros hacemos la comparación con Aarón y sus descendientes, ellos sirvieron un sacerdocio levítico. Y miramos entonces que a la luz de Hebreo, de Éxodo capítulo 28, pues miramos que era un mandato divino como se denota en esos versículos. Por lo cual entonces cuando leemos Éxodo 28, el verso 1 dice, entonces hará que se acerque a ti
de entre los levitas, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdote. Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Hará vestidura sagrada para su hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llamado, a quienes yo he llamado llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirvan como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán, lo que menciona el versículo 4. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadro, una tiara y un cinturón. Harán vestidura sagrada para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdote. Y vemos entonces que lo que miramos en estos versículos, pues fue ordenado divinamente, pero no fue con un juramento. Ahora, cuando nosotros vemos el caso de Jesús, Jesús fue hecho un sacerdote con un juramento. Y es lo que nuevamente vemos en cuanto a la referencia de Salmos capítulo 110 en el versículo 4, en el cual el salmista David diciéndonos que el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo que notamos entonces es que el Señor juró, valga la redundancia, juramento sobre la venida del Mesías y su sacerdocio. Y vemos antes que una promesa unida con un juramento confirma entonces la inmutabilidad de Dios. Y es lo que notamos en Hebreos capítulo 6, el versículo 17, en el cual diciendo, ¿no? Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Entonces notamos que Jesús es nombrado por un juramento y no solamente por un mandato. Jesús entonces se ha convertido en una garantía de un mejor pacto. Y muchas versiones pues lo traducen como fiador, por lo cual entonces significa garante. Notamos entonces que en función de lo que vemos en el versículo 20 al 22, Jesús es nombrado por tal juramento de Dios, por lo cual entonces vemos que Jesús garantiza un nuevo pacto y como miramos anteriormente, pues también se nos indica de que es mejor. Y notamos entonces que la superioridad del sacerdocio de Cristo también se ilustra por lo siguiente en cuanto a su intercesión que es eterna. Y es lo que notamos en los versículos de Hebreos capítulo 7, del 23 al 25, en el cual la superioridad del sacerdocio de Cristo también se ilustra porque a los sacerdotes levíticos ellos fueron limitados pues, en el servicio por muerte. Y miren lo que dice que el capítulo 7, el versículo 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y notamos entonces que a la luz de lo que se nos menciona en estos versículos es, cuando un sacerdote moría, pues otro tomaba su lugar. Y entonces vemos que ante esta imperiosa necesidad acerca de la muerte, pues se requería entonces que hubiesen muchos sacerdotes para poderlo reponer. En el caso de Jesús, vemos de que se nos indica de que Jesús vive para hacer intersección por nosotros. Y eso es porque Él permanece para siempre. Es lo que miramos en Hebreos capítulo 7, el versículo 16, en el cual dice, permanece para siempre. Por lo cual entonces Jesús, según el poder, dice, de una vida indestructible. Hebreos 7:16 dice que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, según el poder de una vida indestructible. Y cuando Hebreos capítulo 7, el versículo 16 nos manifestaba acerca de la ley con requisitos físicos, era el asunto que se identificaba en el pueblo de Israel, que solamente aquellos que fuesen de la tribu de Leví podían hacer los oficios dentro del templo.
también lo que era también concerniente a lo que era sumo sacerdote y los sacerdocios. Por ende, cuando nosotros miramos a la luz de Mateo, en el cual se nos describe la genealogía de Jesucristo, vemos entonces que su genealogía pues apuntaba directamente a Judá. Por ende, entonces el versículo 16 menciona de que había un requisito físico, pero por lo cual dice, no llegó sobre esa base en cuanto a su genealogía, sino que lo que se nos menciona acerca de lo que miramos sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y habíamos visto de que este sacerdocio pues es superior en cuanto que Abraham y juntamente Aarón pues pagaron los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, entonces, cuando nos referimos al sacerdocio de Jesucristo, tiene un sacerdocio que es inmutable. Al ser inmutable, pues vemos entonces de que no cambia, como lo fue entonces en el caso de los sacerdocios levíticos. Al ser inmutables, entonces vemos que Él es capaz de salvar al máximo a todos aquellos que se acercan a Dios. Él puede hacerlo lo que la ley no podía hacerlo a uno perfecto. Y es lo que miramos en el versículo 19 del capítulo 7 de Hebreo, en el cual dice, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Es decir, hacerlo santo e irrepresible. Y es lo que nosotros notamos en Colosenses capítulo 1, el versículo 21, el versículo 22, en el cual pues se nos indica de esta manera. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de él. Y miren entonces que él dice, y él vive para interceder por ellos. Y esta es la frase en la cual siempre me ha llamado mucho la atención. Por lo cual entonces vemos de que esto sugiere lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros. Y es más, pues dice el versículo que está dispuesto a hacerlo. Y esa es la parte en la cual, debido a su intersección que es eterna, pues notamos entonces que el sacerdocio de Cristo es superior. Y a medida que continuamos con el texto, pues vemos otro contraste. Y el contraste que se manifiesta comparado con el sacerdocio levítico es que su carácter es perfecto. Y a medida que continuamos en nuestro texto, vemos otro contraste en cuanto a los sacerdocios levíticos. Y es lo que notamos que los sacerdotes levíticos pues eran pecadores. Miramos lo que dice en Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27, en el cual dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Por esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció. Y vemos que esto no nos quiere decir que los sacerdotes continuamente estaban en pecado, sino que lo que ve es el sacerdote al momento de ofrecer el sacrificio dentro del templo, ya sea en el lugar santo o el lugar santísimo, necesariamente lo que debía hacer el sacerdote era ofrecer sacrificio primeramente por su propio pecado. Incluso el mejor de ellos, dice, tuvo que ofrecer sacrificio diariamente por sus propios pecados antes de ofrecer sacrificio por otro. Y esa era la tarea que los sacerdotes levíticos tenían que hacer. Por lo cual entonces vemos de que Jesús es apartado de los pecadores. Y vemos entonces a nuestro sumo sacerdote descrito con respecto a su carácter sagrado. Y es lo que notábamos en un versículo que recién leíamos, en el cual se nos indica que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y su posición preeminente más allá que los cielos. Por lo tanto,
Él no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo. Y esto es lo que a él lo hace un sacerdocio digno. Y a eso nos referimos en cuanto al carácter, que para los sacerdocios levíticos, pues necesariamente tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los de los otros. Además de esta eh, característica que lo identifica como un sacerdocio superior y mejor al sacerdocio levítico, pues debemos de agregar a su personaje perfecto otro elemento que nos muestra cómo su sacerdocio levítico es superior. Y esto es en cuanto a que su sacrificio es permanente. Agregamos otro ingrediente para presentarnos entonces a Jesús como su sacerdocio perfecto, superior, y en el cual este elemento en el cual se nos agregamos a esta lista, pues nos muestra entonces que el sacerdocio de Jesucristo es superior en comparación con los sacerdotes levíticos, que dice el versículo que sacrificaban continuamente. Miren lo que dice el versículo 27, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y miren que la actividad sí, la actividad que hacían los sacerdocios en el Antiguo Testamento es que ellos todos los días ofrecían sacrificio por su propio pecado y luego una vez que hacían los rituales por ellos mismos, pues venían y ofrecían por las demás personas que tenían que ofrecerse, dice, continuamente, por lo cual entonces implica algo fundamental en cuanto a la debilidad en la eficacia de los sacrificios mismos, porque vemos entonces que lo hacíamos todos los días. Más tarde nos enteramos que el problema era la incapacidad de los animales del sacrificio para hacer uno perfecto y limpiar de la conciencia los pecados. Y es lo que nosotros notamos en Hebreos capítulo 10, el verso 1, el versículo 4, en el cual dice de esta manera, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tenían más conciencia de pecado. Verso 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros, de los machos cabrillos, quite los pecados. Y en Hebreos 9:9 leemos diciendo de esta manera, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Y ese es lo que miramos en base a Hebreos 9:9, el impedimento que tenía la sangre de los toros, por lo cual dice, era imposible, no podía. Y es lo que miramos en el versículo 9 de Hebreos 9, en el cual dice, hacer perfecto a aquellos que trataban de acercarse a Dios. Y notamos entonces que en cuanto al sacrificio de Jesús, pues dice que se ofreció una vez para siempre, una vez para todos. Por lo cual entonces cuando vemos esto implica o notamos la eficacia de su sacrificio y la superioridad del sacrificio de Jesús, en el cual vemos entonces que es perfecto y una vez para siempre. Si leemos Hebreos capítulo 9, el verso 11, el versículo 15, pues dice de esta manera, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabrillo y de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los toros, perdón, porque si la sangre de los machos cabrillos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre lo que
han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Verso 14 también dice de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso es lo que nosotros miramos con el problema de la sangre de los toros o de los machos cabríos que se mencionaba en el versículo de Hebreos 10, el versículo 4, en el cual dice, era imposible, no se podía. Mas, sin embargo, entonces vemos que a la luz de Hebreos 9, vemos entonces que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio en el cual fue hecho una vez y para siempre, una vez y para todo. Por eso en el versículo 15 de Hebreos 9 se nos indica que es mejor, y a través del sacrificio de Cristo, pues tenemos una redención, algo en el cual dice, una vez, dice, podemos y vamos a recibir, dice, la promesa de la herencia eterna. En Hebreos capítulo 10, del verso 11 al versículo 4, que lo tenemos en pantalla, dice así: y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con solo una ofrenda hecha hizo perfecto para siempre a los santificados. Y es lo que notamos entonces en base a este versículo, en el cual entonces el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, por lo cual dice, ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Y cuando lo comparamos con Hebreos, el capítulo 7, el versículo 28, pues dice que los sacerdotes todos los días tenían que estar haciendo recordatorio de los pecados, como se menciona año tras año. Pero en cuanto al sacrificio de Jesús, pues notamos entonces que fue hecho una vez y para siempre. Es algo en el cual, bajo esta perspectiva, se nos dice entonces que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio permanente, un sacrificio en el cual fue perfecto. Y es lo que el versículo 14 dice, se nos menciona diciendo, pero con una sola ofrenda, una única vez hizo perfecto para siempre a los santificados. Algo entonces que la ley, que el antiguo pacto realmente no podía hacerlo. Perdón. Llegamos entonces al resumen de este estudio y notamos entonces que en el versículo 28 de Hebreos capítulo 7 dice, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto una vez y para siempre. Encontramos entonces una clara o una declaración resumida que contrasta a dos sacerdocios. La ley sobre la cual se deriva el sacerdocio levítico, cuya autoridad pues designaba a hombres que tenían debilidades. Por ejemplo, y vemos entonces que era lo que notábamos en los versículos del 20 al 28, que eso nos indicaba que ellos mismos eran pecadores, eran débiles, y la muerte misma pues determinaba sus oficios. Su sacrificio entonces vemos que no podían verdaderamente quitar el pecado. Por lo tanto, miramos que diariamente y anualmente pues tenían que estar ofreciendo por los pecados.
El juramento dado después de la ley y la base del sacerdocio, pues designa al Hijo que ha sido perfeccionado para siempre. Y vemos entonces, en cuanto a Jesús, su humanidad y la obediencia aprendida a través del sufrimiento, lo hace el más apropiado para ser nuestro sumo sacerdote. Y es lo que notamos en Hebreos capítulo 2, el versículo 17 y 18, en el cual dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, en el cual dice el versículo 18, perdón, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y vemos que ante esto, ante esto, pues encontramos que el sacerdocio de Jesús es un gran, nos hace, como miramos en, perdón, disculpe que se me fue la idea, el versículo 17 menciona que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, y eso es lo que se le relaciona con en cuanto a su humanidad. Cuando nosotros comparamos y vemos en el Evangelio, podemos a un Jesús que tuvo hambre, que estuvo cansado, que estuvo fatigado, y vemos que en ese sentido, en cuanto a su humanidad, pues dice, fue hecho semejante en todo en cuanto a sus hermanos. Pero con el distintivo que nosotros vemos, que a ese distintivo de la humanidad, pues dice, puede compadecerse de nosotros. Pero el distintivo en el que nosotros vemos, que miramos en capítulo 7, es que realmente fue hecho de una manera santa, de una manera en el cual indicaba diciéndonos santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de, de los cielos. Y notamos con esto que Jesús se ofreció una vez para todos. Perdón. Por lo cual entonces su impecabilidad hace que el sacrificio de sí mismo sea perfecto, un sacrificio suficiente, como decíamos anteriormente, dado de una vez por todas. Y esa es la parte en la cual, como leíamos en el capítulo 10 de Hebreo, el versículo 14, en el cual se menciona una ofrenda por él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y con este resumen que nosotros tenemos de los versículos 20 al 28, nos abre un preámbulo de lo que nosotros vamos a considerar en los capítulos 9 y 10, donde el enfoque que notamos en estos capítulos pues, se va a centrar en cuanto a la superioridad de Cristo, en cuanto a lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Pero por ahora nuestra atención ha estado en las cosas que ilustran nuestro gran sumo sacerdote. Su nombramiento fue por un juramento de Dios, no solo con mandato como lo fue el sacerdocio levítico, sino también con un juramento. Su intercesión es eterna, no está limitada por la muerte. Su personaje o su carácter perfecto, por lo cual, como leíamos, no es contaminado por el pecado. Su sacrificio también es permanente, ofrecido de una vez por todas, cuando él mismo se ofreció para siempre. Y es la pregunta que debemos de considerar. ¿No desea que un sumo sacerdote interceda en su nombre? Y es algo en el cual pues nosotros tenemos o debemos tener en cuenta esto. Cada cristiano, cada uno de nosotros que estamos escuchando, debemos tener en cuenta de acercarnos al trono de la gracia, como menciona el versículo 4:16 de Hebreo, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y algo en el cual pues debemos de tener en cuenta, no olvidemos que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Así que es la invitación que en el cual estos versículos
nos enseña a nosotros para que nosotros consideremos y tengamos en cuenta que tenemos un sacerdocio que siempre está intercediendo por nosotros. Gracias, amados hermanos, por su disposición, por su buena voluntad de estudiar de la palabra de Dios y que de igual manera, pues, eh, nos sirva de estímulo, nos sirva de mucho ánimo lo que nosotros hemos estudiado en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Damos la gloria a Dios y gracias a esta excelente